Hola a todos, bienvenidos de nuevo. Vamos a hablar sobre el horóscopo de esta semana que va del lunes 13 al domingo 19 de abril y vamos a unirnos un poco a lo que la energía de la semana también nos expresa para entender cómo podemos aprovechar mejor toda esta energía. Bueno, esta es una de las semanas tensionantes del mes Aries porque llegamos radicalmente a toda la tensión que tenemos en Capricornio. Una de las maneras que me gustaría explicar lo que sucede esta semana tiene que ver con el cambio personal e individual que estamos atravesando todos en medio de un cambio radicalmente global como el que tenemos históricamente ahora. Hay una unión que es muy importante, que es la unión que se va a dar el 14 de abril de Mercurio con Quirón en el signo de Aries. Curiosamente, este Quirón en el signo de Aries nos ayuda a entender mucho lo que está sucediendo. Quirón es una herida que viene a representar la herida del alma. La herida del alma no es fácil de entender porque lo que tú creas, que además con lo que te sientes también muy cómodo, que es tu personalidad y que es tu máscara, lo que dice ser, es de hecho una protección y una construcción creada para sentirte a salvo de esa herida del alma. Quirón no está hablando de una herida personal, es decir, no está hablando de una herida causada en un evento de la infancia, no está causada por una experiencia puntual o por una persona en concreto, no tiene nada que ver con alguien afuera que dentro de nuestra, digamos, dentro de nuestro marco de referencia de vida nosotros podemos detectar como, bueno, tengo un trauma por esto, tengo un dolor por aquello, un duelo no resuelto aquí, pero Quirón está hablando justamente de la dificultad que siente el alma al encarnar y todos tenemos a Quirón. En algún lugar de nuestra carta natal, Quirón va a expresarse. Todos tenemos dolor a prácticamente las mismas cosas, a la separación, al abandono, hay una herida de desamor. Prácticamente podríamos reducir todas las heridas y todos los dolores en simplemente esas heridas que es la sensación de estar solos, distanciados, alejados. Um, esta herida que todos, absolutamente todos hemos tenido en algún momento, que es esa sensación de no pertenecer en nuestra cultura, no pertenecer a nuestra familia, no pertenecer con las personas que tenemos cerca, no sentirnos identificados con las personas que están a nuestro alrededor o en los entornos que frecuentamos. Todo eso nos suele pasar absolutamente a todos y tiene que ver justamente con la herida de Quirón. Quirón es esta herida del alma y además viene a trabajar un proceso muy significativo desde donde entendemos una vulnerabilidad que va mucho más allá, es la vulnerabilidad del alma. Si ustedes se dan cuenta, el alma además proviene de una unidad y luego viene a un vehículo, a especializarse en ese vehículo para aprender acerca de lo que es la vida acá en la Tierra y naturalmente va a sentir una sensación de separación. Así que en medio de este abatimiento de la sensación de separación y de no pertenecer, nosotros empezamos a crear una personalidad y esta personalidad nos empieza a hacer distante, a distanciarnos de esa herida. La herida sigue estando y sigue activando procesos, pero nosotros no la vemos porque hemos estado además construyendo una torre que nos mantiene totalmente alejados y protegidos de esa herida de Quirón. Y Quirón, curiosamente, es el puente entre lo personal y lo transpersonal. Es decir, trabajar con Quirón es además la posibilidad que todos tenemos de trascender nuestra vida separada, o sea, además lo que nos duele, la vida separada, esa sensación de abandono, esa sensación de desamor y empezar a volvernos a unir con el espíritu que tiene infinito amor, infinitos recursos, infinita abundancia. Algo que nos cuesta mucho realmente convencernos internamente de que es posible. Quirón viene a marcar este proceso. Quirón es además un asteroide que no era parte, no nace en el sistema solar, o sea, no nace del Sol, era de otro sistema solar y como viajante viene y se queda incrustado en el sistema solar en medio de la órbita de Saturno y en la órbita de Urano. Viene a representar ese puente entre los planetas personales y los transpersonales. Así que Quirón cumple una función muy importante dentro de nuestra psicología. ¿Qué pasa entonces con Quirón en la carta natal? Que nosotros esa herida de la distancia, esa herida del desamor, comparatividad, la en ciertas, digamos, de ciertos arquetipos, desde ciertas maneras.
y también dependiendo de su quirón, lo vamos a poner en ciertas personas o no. Por ejemplo, hay madres que encarnan esta herida, padres que encarnan esta herida, hijos que encarnan esta herida. Dependiendo de la disposición, Quirón va a tomar una u otra forma. Nos trasciende de muchas maneras en la medida personal. Actualmente todos tenemos a Quirón en Aries, es el tránsito de Quirón en Aries, y Quirón en Aries viene a trabajar todas las heridas que nos impiden, por ejemplo, tomar iniciativa por nosotros mismos, y básicamente Aries tiene que ver con representa la esencia de ser, de existir. Es oigan, estoy acá, soy yo, ¿sí? Es decir, este impulso, esta chispa divina del Aries que viene a decir, aquí estoy yo y por ende existo y por ende tengo una dignidad asociada justamente al existir. Entonces, cuando Quirón entra aquí a Aries, que entró ya hace un periodo, empieza a trabajar de alguna forma todas estas heridas que tenemos de no sentirnos lo suficientemente valientes de decir quiénes somos. Em, adicional a esto, pues el Sol ha estado todo este tiempo en Aries y obedece justamente, empieza a activar mucho más esa energía de Aries. Así que todo este mes empezamos a sentir un poco esa energía de impulso, esa energía de actividad. Um, Ahora bien, ¿qué viene a suceder? Todo este tránsito del Sol en Aries viene a remarcar procesos importantes, pero esta semana llega a la tensión exacta, va a tener tensión con Plutón justamente el día de hoy, 13 de abril, mañana va a tener tensión con Júpiter, todos ellos dos en Capricornio, ese mismo día, mañana, el 14 de abril, no solamente Júpiter y el Sol crean una tensión, sino que Mercurio se une a Quirón en Aries. Y para el 19 de abril el Sol se va a ir de Aries, ingresa a Tauro y empieza a crear tensión con, en este caso con Saturno y mucho más adelante con Marte. Pero entonces aquí esta semana empieza a tener mucho más sentido de esa tensión. ¿Cuál es la sensación de esta tensión que es importante que entendamos? Es la tensión de la necesidad de liberación, es la tensión que necesitamos todos de reconstruirnos. Evidentemente, y lo hemos hablado de mucho tiempo atrás, que estamos sufriendo un proceso de reestructuración y muchas cosas tienen que caer. Pero a veces nos cuesta ver qué es lo que tiene que caer. ¿Por qué no cae eso? ¿Y si cae esto? Porque esto se resiste a qué, mejor dicho, yo a qué debería dedicarle tiempo, esfuerzo, energía, amor, y a qué debería simplemente permitir que muera y permitir que se extinga, porque además estamos en un colectivo donde ciertas cosas van a suceder independiente de si nosotros tomamos la decisión o no. Estamos además como sujetos a todo movimiento que en realidad tiene que ver con muchas personas y no solamente con una construcción individual. Así que cuando nos preguntamos realmente qué es lo que tiene que morir, qué es lo que tiene que cambiar y cómo hacer que eso sea posible, tenemos que acudir a lo que les acabo de explicar de Quirón en Aries. La herida de Quirón en Aries significa no tener merecimiento. Tengo valor por ser quien soy. Si se dan cuenta, nosotros todos, absolutamente todos, aquí desde Colombia y allá desde donde ustedes me ven, en cualquier parte del mundo yo podría poner las manos en el fuego y decir que es el aspecto del 90% de la cultura global mundial que empieza y está basada en su sistema en que tú tienes derecho a existir porque haces las cosas bien, ¿cierto? O porque tienes ingresos, o porque tienes títulos, o porque tienes ahorros. Eh, que a ti te aman porque además eres una buena persona, o sea, tú haces muchas cosas por el bien de la gente, por eso es que te aman, que tú tienes estabilidad porque tú has hecho muchas cosas para ahorrar y para invertir tu dinero. A ninguno de nosotros nos han hablado en la cultura acerca del valor que tiene cada uno por existir plenamente. Es decir, a nadie nos han mirado a los ojos y nos han dicho, es que tu existencia es lo que nosotros estamos honrando y estamos agradeciendo el día de hoy. Pues prácticamente se espera algo de ti, o sea, pues que mi hijo no vaya a ser un vago, o sea, yo estoy esperando algo de él. Pero digamos que ser visibles por realmente ser, simplemente ser, es una construcción que nosotros no tenemos en nuestro inconsciente colectivo y que no tenemos tampoco forjada en el ideal individual.
a todos nosotros nos han enseñado y desde nuestra estructura egoica estamos tratando de merecernos ese reconocimiento. Yo nací, pero yo sé, voy a trabajar todos los días por demostrarles que yo valgo la pena y que yo necesito y que merezco un espacio en el mundo. Y aquí Quirón en Aries nos dice por qué ser, simplemente ser, no tiene validez, porque siempre está asociado a que hagas lo correcto, a que digas lo indicado, a que te comportes de la mejor manera, a que sostengas esto, a que sostengas aquello, y no simplemente por ser, o sea, estamos hablando del ser. Y entonces entramos aquí en una faceta donde necesitamos entender que el ser está por encima de lo que tenemos y por encima de lo que hacemos, y que ser, de hecho, el único lugar donde se puede expresar el verdadero amor, es realmente lo que le da valor a la vida y lo que realmente nos conecta con la existencia. Es la única manera en que además vamos a dejar de sentir esta herida del desamor, esta herida del dolor, esta herida de el no pertenecer, cuando en realidad empezamos a conectar con el ser y con esa esencia y empezamos entonces a notar que nosotros somos lo más importante y entonces nos empezamos a habitar. Vemos entonces al otro no por lo que está haciendo, lo que está diciendo o por cómo se ve o por lo que tiene, sino porque en esencia es, y si es Dios. Y si es Dios, lo venero, lo admiro, lo amo, lo lleno de luz, es la luz que también me está haciendo crecer a mí. Entonces, desde una construcción cultural, todos nosotros desde una manera individual tenemos que volver a ese principio de pertenecer y de conectar con nuestra propia esencia y con el derecho que tenemos de existir. Pero la cultura acá te dice, si tú haces y trabajas, te damos para vivir. Si no, te mueres de hambre. Y eso es lo que tiene que cambiar. Básicamente lo que tiene que cambiar es la configuración sistemática que te está diciendo, tú mereces solo si haces lo que yo, te portas lo que yo, como yo considero que te debes portar. O sea, además, configurando además un sistema muchísimo más crítico y enjuiciador, donde todo el tiempo están viendo hacia afuera, mirando cuáles son tus acciones. Y aquí estamos volviendo a reconectar con un derecho que todos tenemos, que es el derecho a existir y el derecho a existir bien. No a existir por sobrevivir, sino a existir porque merecemos la vida. Entonces, toda esta tensión, el sol en Aries, que es iniciativa, que es un nuevo nacimiento, que es el amanecer, que es el ciclo astral iniciando, creando tensión con todo eso de Capricornio, vuelve a poner en relevancia la necesidad que tenemos de reestructurar. Y el reestructurar, quiero que sepan, desde manera individual tiene que ver con empezar a notar que tenemos derecho a existir. Entonces, deja de criticar a las personas por cómo se ven, deja de criticar a las personas por lo que hacen o dejan de hacer y empieza a venerar la vida a través de simplemente ser. Es la existencia lo que estamos aquí valorando ahora, porque Urano en Tauro siempre nos va a rescatar todos estos principios de lo básico. Lo básico es lo más importante, volver a lo natural y no hay nada más natural que ser. Cuando nosotros volvemos a ese derecho, a esa dignidad del existir, nos vamos a encontrar además con nuestra verdadera espontaneidad, con nuestra verdadera transparencia, con nuestro verdadero brillo y conciencia. Ahí es donde vamos a realmente ser nosotros, porque todo lo que nace de la transparencia, no de la obligación ni de la tensión. Esta es la energía que va a suceder esta semana. El 19 de abril, que es el domingo, el Sol ingresa a Tauro, cambiando un poco más la energía. Volvemos a trabajar en un signo de tierra, donde ahora miramos a ver cómo podemos hacer tierra todos los procesos de cambio que hemos atravesado tan importantes. Y vienen las tensiones que tienen que ver con Saturno y con Marte, que nos aclaran un poco cómo volver a ordenar y a configurar muchísimas cosas. El 15 de abril va a ser un día especial, especialmente emocional, porque la luna activa el romance que van a tener hasta mayo, Marte y Venus, que es un romance cósmico en un muy buen tránsito, pero va a durar bastante tiempo y de ese hablé en la cápsula anterior. Pero el 15 de abril es un buen momento donde se reactiva y podemos reconciliar o generar conversaciones con otras personas para ponernos de nuevo en un encuentro que sea romántico y que sea dulce o simplemente trabajar en nuestra pareja interior. Recuerden que aquí en el Facebook de Astronovas pueden ingresar
al grupo del curso de astrología gratis para acompañarnos en este curso que hemos iniciado desde la semana pasada, pero que todavía es vigente. Pueden participar totalmente gratis. Son 10 clases de astrología que están dedicadas a cualquier persona, tenga o no experiencia en la astrología, para que con esta herramienta podamos utilizar lo mejor de nuestros dones y de nuestra conciencia y atravesar esta cuarentena conectados y de la mejor manera. Simplemente tienen que pedir la solicitud en el grupo y toda solicitud será aceptada. Todas las clases están grabadas y están justamente en ese grupo, así que ustedes pueden acceder y verlas en cualquier momento, ahora o incluso más adelante. Y también recuerden que en www.astronovas.com encuentran toda la información. Nos vemos entonces mañana en el grupo de astrología para una nueva clase y mientras tanto les deseo una excelente semana. Chao.